¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Qué dicen? Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, un gusto estar acá. Yo soy José Ignacio Bano, gerente de Research en Invertir Online y por supuesto no me vienen a ver a mí ni escuchar a mí. Les presento al señor Santiago Bulat, economista. Bueno, ya los conocen por supuesto. Santi, ¿cómo andás? Hola José, gracias por la invitación a este último ciclo del año, tremendo ya. Nos llevó Y puestos el año. era una muy buena oportunidad, me parece, para hacer un cierre del año. Justamente pasamos elecciones, estamos ahí viendo qué va a pasar con el fondo, por ahí llegamos antes de fin de año, por ahí después, pero la verdad es que yo sentía que necesitábamos tener este contexto macro, ¿no? Parar un poco la pelota, ver qué está pasando en el mundo, sobre todo qué está pasando en Argentina. Y Ujú. bueno, nada, nadie mejor que vos para todo esto. Así Bien. que, escúchame, vamos, tenemos una hora y por lo que vi tenés un montón de cosas para contarnos. Si querés, Bien. vamos derecho solamente al público, le cuento, bueno, ya saben, tienen el chat acá. Si quieren, vayan haciendo alguna consulta, no nos podemos comprometer a responder todas las consultas, pero bueno, vamos a ir tomando y respondiendo a la medida que podamos, si les parece. ¿Está Perfecto, bien? buenísimo. Bueno, Bueno, José, si querés largamos. A ver, dale, dale. comparto un poco la pantalla. Te voy a pedir una infidencia acá y es que me interrumpas en cualquier momento que Dale. consideres Pero bueno, necesario. Y si digo una bueno. burrada, te metés y me corregís y todo el No tiempo. creo, pero bueno, dale. Que Dale, dale, obviamente, muchas no, gracias. obviamente lo necesario es que sea que le sirva a todos los que nos están escuchando. Comparto pantalla y vos decime si se ve bien, es lo primero que te voy a pedir, Sí, y arrancamos. todo bien. Ahí ¿Estamos? estamos. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo una charla de economía, por supuesto, por 4 ángulos en los cuales nos vamos a concentrar sobre todo en el punto 3 y 4, pero vamos a repasar un poco qué está pasando en el mundo, qué está pasando con la actividad económica en la Argentina, qué está pasando en el frente financiero, con la dinámica fiscal, cómo se va a financiar el déficit fiscal, cuánto va a ser la presión que genere estos recursos monetarios que se están inyectando en la economía y sobre todo sobre el tipo de cambio, ¿no? Que es la gran pregunta hacia dónde dispara ahora el tipo de cambio, si es que dispara o se mantiene a lo largo de todo el año 2022, con qué estrategia va a tratar el gobierno llevarlo adelante. Y el punto 4, los escenarios pensando en el largo plazo en la Argentina hasta marzo, ¿no? Que no hay mucho, Sí, mucho para es pensar cierto. después de marzo. Está muy bien. Con lo cual, vamos a empezar a repasar qué nos puede dejar el verano, antes de que comience el 2022 por estos 4 ejes y después obviamente iremos más a las preguntas que haya. En primer lugar, hay un análisis que hay dos cosas que son las que más están complicando la situación mundial. Una es las nuevas variantes de la pandemia, las nuevas variantes del coronavirus, que tienen dos afectaciones diferentes. Primero, que la efectividad de las vacunas tiene una tendencia de que a los 4 meses dejan de ser empiezan a perder efectividad, a los 6 meses prácticamente pierden la inmunidad, con lo cual la tercera vacuna pasó a ser algo obligatorio para empezar a dejar de pensar en el coronavirus, pese a que la hospitalización es menor, mucho menor a lo que fue en el año 2020, sí se puede empezar a observar que hay ciertos puntos del mundo que empiezan a tomar decisiones de cierre nuevamente. Caso Dinamarca en el cortísimo plazo, que es tiene vacunada gran parte de su población y sin embargo tuvo que hacer cierres en clubes, hospitales, tuvo que hacer cierres en clubes, colegios y demás, lo cual te da a entender de alguna manera que ya el freno de la movilidad económica, el freno de la movilidad te está generando un posible rezago en lo que era la recuperación económica que iba a tener la economía a nivel global, que ahora vamos a ver un poco dónde está parado eso. Y el segundo punto, que pone más presión a qué puede pasar en el contexto internacional, es la inflación. Recién comentábamos antes de que empiece el webinar, que la inflación, lo que estamos viendo nosotros es que es una inflación que es persistente, no transitoria, como la Reserva Federal había dicho en una primera instancia. Y nosotros creo que acá, en otro de los webinars, habíamos charlado de un fenómeno particular que estaba sucediendo con Estados Unidos, y era que la cantidad de plata que se emitió en la economía estadounidense, la gente la ahorró en vez de gastarla como en otros momentos, como por ejemplo en la estrategia fiscal del año 2008. Lo cual te daba a entender que de alguna manera había presión a que se sostuviera una presión inflacionaria algo más, no tan transitoria, sino más bien permanente. Estos dos puntos son lo que nos llevó ahora a un escenario en el cual los mercados que habían recuperado gran parte de todo lo perdido en el año 2020 y siguen en máximos históricos, hayan empezado a plancharse sobre el final. El mercado puede ajustar de dos maneras, o de una manera nominal o por otra manera real, ¿no? Y un poco lo que estamos viendo es que la inflación le está empezando a sacar
una especie de magnitud a cómo vienen evolucionando los mercados. El caso del S&P, que ahora se encuentra muy por encima de lo que eran los niveles prepandemia, ahora empieza a encontrar una especie de límite que va a estar también fijado por lo que suceda con las tasas de interés. Ahora esto quedó con expectativas que había de suba de tasas de interés. El mercado ya se había anticipado un poco a esto porque ya esperaban 3 subas, previamente esperaban 2, pero ahora ya esperan 3 subas para 2022. Lo confirmó la Reserva Federal, confirmó que va a ser más contractivo en su política monetaria, lo cual va a llevar a una suba de tasas de interés, que va a tener una principal incidencia en los commodities que ahora vamos a ver. Pero el punto central es que las economías de toda la región ya venían aumentando su tasa de interés. El caso de Chile, Perú, México, Uruguay, Brasil, todos venían ya con subas de tasa de interés anticipándose a una inflación que venía aumentando. Argentina no. Fíjate el cuadro de abajo a la derecha, un poco lo que nos mostraba es que Argentina se había mantenido en 38%, incluso habiendo tenido una inflación de 36% en 2020, ahora una inflación de 52%. Argentina no está haciendo política monetaria, a diferencia de lo que sí está sucediendo en otros países de la región, como bien podemos ver acá. Santi, sí, perdón, ahí si me permitís un por favor. comentario. Sí. El tema para mí es central, el punto justamente de las tasas de interés, sobre todo las tasas de Estados Unidos, porque para que todo el mundo tenga presente, esto te cambia radicalmente la situación de qué sectores van a ser mejores para invertir, cuáles van a ser peores, cuáles van a tener mayor impulso. Y justamente lo que estamos viendo en el mercado estas últimas, digamos, 2 o 3 semanas, es justamente que el mercado como que va y vuelve en una especie de indecisión, muy de la mano de, bueno, hoy pasó algo que me hace pensar que van a subir las tasas y entonces sectores más afectados por una suba de tasas, como por ejemplo todo lo que sea de crecimiento, toda la parte de típicamente también las empresas de tecnología, típicamente, no todas son iguales, digamos, pero en general pasa mucho eso, todas esas se ven afectadas y vos ves cómo la gente busca refugio en otras empresas más de valor, por ejemplo, pero después al día siguiente tenés una noticia que parece que te dice lo contrario y otra vez tenés una rotación de portafolio. Entonces ahí Claro. es mayúsculo para lo que va a pasar en términos de inversiones, si te convienen bonos o no, si te convienen acciones y cuáles acciones o no. Todo esto es determinante para el mercado. Por eso está perfecto, digamos, que hayamos arrancado haciendo hincapié en las tasas, porque para mí es el principal driver de acá adelante, y todo lo que estamos viendo de inflación, no inflación, variante de COVID, etcétera, todo eso son importantes no solo en sí mismas, sino porque además afectan la toma de decisión sobre qué va a pasar con las tasas, ¿no? Es clave eso, exactamente. ¿Por qué? Es un muy buen punto, porque la estrategia previa que tenía la Reserva Federal era, si la crisis del coronavirus sigue, digamos, instalada acá, yo tengo que ser de alguna manera más flexible con la cantidad de plata y que la gente tienda a consumir porque hay una recesión. Entonces, si yo cierro la economía de nuevo y, digamos, genero una especie de recesión, a partir de eso voy a tener que tener tasas bajas para que no sea tan contractiva la economía, porque si uno tiene tasas de interés altas, tiende a ahorrar en vez de a consumir. Entonces, lo que habían hecho en una primera instancia, cuando fue lo del coronavirus, es, hay una recesión, 2020, listo, bajo las tasas de interés para que la economía vuelva a caminar un poco más y que el dinero sea más barato en general. Ahora se fue por otro camino, que es, bueno, como hay inflación, empecemos a subir la tasa de interés, hagamos más atractivo el ahorro en nuestra moneda y que el consumo sea menos atractivo para frenar un poco la inflación. ¿Cuál es el problema que tiene? Y acá se combina con lo del coronavirus en general y las nuevas cepas, que si tienen que volver a cerrar la economía, esa suba de tasas va a empezar a quedar un poco más corta. Y ahí es el juego que ahora vamos a empezar a transicionar. Si hay cierres de la economía, si no es necesario que los haya y la tasa puede seguir subiendo. Lo más probable es que se cumpla el escenario de que este año haya 3 subas y que no haya que ser más contractivo todavía. Pero hay que ver si el mercado toma esta señal como que ya es la última que va a haber en términos de tasa de interés. ¿Qué afecta? Sí, vuelvo. Sí. Ahorita esa que te aparece abajo, si podés tocar el botón de la derecha de ¿Acá? ocultar, así no, claro, así no, eso, Ahí esa. está, Gracias, perdón. gracias. Listo, estamos. Bueno, ¿qué otra afectación puede llegar a tener, digamos, esta suba de tasas de interés en general en las commodities? Lo que vemos, fíjense que en el año 2015 empieza a subir la tasa de interés en general en los Estados Unidos, que después vuelve a caer en 2020. Fíjense lo que pasa con los commodities en general. Cuando sube la tasa de interés, de alguna manera se aprecia el dólar, los commodities agrícolas que estamos viendo acá,
tienden de alguna manera a bajar su valor y ahora pasó lo contrario, ¿no? Bajaron mucho la tasa de interés y subió el valor de los commodities. Y ahora vamos a volver a ver una suba de la tasa de interés, un dólar más fortalecido, que de alguna manera lo que te empieza a decir también es que los commodities van a tender a bajar en su precio. Todavía estamos en precios muy buenos, muy buenos para la historia de Argentina. Fíjense que acá el promedio 2015-2019 fue 350 para la soja, fue 150 para el trigo, y ahora estamos en 232 para el trigo, 467 para la soja, pero está muy lejos de aquel pico de $600, ¿no? Entonces, el efecto muy positivo que tuvimos en el año 2021, en 2022 no va a ser tan positivo. Va a ser bueno, pero no va a ser tan positivo. ¿Esto qué quiere decir? La campaña de dólares que se viene, que van a ingresar a la Argentina por esta parte de la liquidación de divisas, va a ser menor. Y esto es importante de seguirlo porque Argentina, con poca demanda de pesos y mucha demanda de dólares, si entran menos dólares, la presión va a ser más sobre el tipo de cambio, no menos. La cosecha de trigo que se está dando ahora es muy buena. Entonces, ahora vamos a transicionar un verano que podría estar más afectado y por ahora está algo mejor. En términos de actividad económica, y con esto vamos a ir cerrando la parte internacional, vamos a ver cómo entraron cada uno de los países a las recesiones. Fíjense que Argentina fue el que peor entra en términos de PIB per cápita de 2011 para acá. Brasil, su principal socio comercial, también, pero ahora recuperan todos algo más rápido. Sin embargo, todavía estamos por debajo de los niveles del año 2019. Puntos a tener en cuenta, como les decía, lo sanitario todavía en alerta dentro de este semáforo, la geopolítica más complicada a partir de la guerra comercial, la actividad económica, no hay proyecciones de que la economía caiga el año que viene. La economía global va a crecer y por encima del ritmo que tiene en general, con lo cual vamos a un año positivo en términos de crecimiento y que va a empujar parte de lo perdido. El dólar, por su parte, más fortalecido, los commodities más a la baja y las tasas de interés en el mundo ya se confirma entonces que van a estar aumentando con posiblemente una próxima suba durante el primer trimestre del año próximo, ¿no? Y los mercados algo más complicados, obviamente, accionarios a nivel global, después de haber tenido unas subas muy importantes en el último año. Vamos ahora, aprovecho el cambio de tema para responder una cosita que vi que apareció acá en el chat. Preguntaban si el tema de la suba de tasas era una buena señal para empezar, para entrar, por ejemplo, a ETFs de bonos y ese tipo de cosas. Sí, okay. A ver, el tema es, la relación es inversa entre el precio del bono y el rendimiento. Espero que se entienda, es medio complejo, pero básicamente es, el bono te va a pagar tanto, ¿no? El futuro vos ya sabés porque te va a pagar tanto. Que suba el rendimiento significa que el precio ahora tiene que bajar para que el rendimiento desde lo que te dan, desde lo que pones ahora y lo que te van a pagar sea mayor. No sé si se entiende así. Entonces, básicamente, lo que te va a pasar, si vos entrás ahora antes de la suba de tasas, a vos te va a perjudicar porque te va a caer el precio del bono. Una cosa distinta es que ya se den la suba de las tasas y vos entrás dentro de un año, digamos, con las tasas más altas y para vos mejor porque recibís una mayor rentabilidad. Pero no hay que apurarse a entrar ahora porque te va a perjudicar el precio. ¿Ok? Bien. Gracias. Bien hecha la aclaración. El segundo punto es el frente real, la actividad económica, que también vamos a hacer una parte cortita acá para entender un poco los sectores, cómo es la dinámica de recuperación. Ustedes saben que no, como les mostraba recién, ni todas las economías han entrado de la misma manera a esta recesión. Argentina las más complicadas, Perú y Bolivia con las que más crecimiento venían. La línea roja que se va ahí es Venezuela. Pero ahora vamos a ver qué pasa en adelante. Hay 3 puntos que tenemos que tocar acá y estar muy alertas de qué puede suceder. Primero es el frente político, ¿no? De alguna manera ya se definieron las elecciones, ya sabemos que quedaron minorías en ambas cámaras, lo cual es importante a la hora de entender que van a tener que llegar a acuerdos para poder pasar ciertas leyes dentro del Congreso. El segundo es el frente financiero. ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay acuerdo o no hay acuerdo? El presupuesto del gobierno marca que va a haber acuerdos, porque si no, no hay 7.000 millones de dólares que el gobierno está esperando que lleguen para financiar parte del déficit. Y el otro punto es el frente cambiario, el dólar y la inflación. ¿Qué puede pasar en este sentido? Porque seguimos emitiendo dinero en una economía cada vez con menos reservas. Bueno, la ecuación termina siendo una en ese sentido, ¿no? Pero vamos a repasar un poco esto. Fíjense la actividad económica, que lo veníamos mostrando antes, está estancada, cae en el año 2013, sube, cae en el año 2014, sube en el año 2015, cae en el año 2016, sube en el año 2017, alcanza su pico y desde la crisis cambiaria de 2018 cae con la pandemia y empieza a recuperar a partir de ahora.
Si ponemos el ojo solamente en el año 2021, la actividad económica recorrió este camino. Cayó un poco en febrero, recuperó algo en marzo, cayó en abril, cayó en mayo. Acá recuerden que hubo cierre de la economía, por eso decimos movilidad que se cierra, actividad económica que cae, y empieza a recuperar después de junio, cuando el gobierno le empieza a dar mucho más al gasto también. Cosa que no es sostenible, no es tan sostenible por lo menos en el año 2022, si seguimos con un déficit tan alto. Entonces, la agenda de corto plazo, confianza y rumbo político, entender qué pasa dentro del frente, que propiamente dicho, digamos, ni ellos está tan claro qué es lo que quieren hacer. El segundo es el Fondo Monetario Internacional, el Club de París, vencimientos muy fuertes en marzo, pasa a ser el nuevo deadline, como decíamos. Y el tercer punto es el dólar y la inflación. Si uno ve por sectores, el EMAE nos muestra acá, el estimador mensual de actividad económica, que el acumulado de 2021 contra el acumulado de 2019, hasta los últimos datos que hay, que son hasta septiembre, nos demuestran que la economía todavía está muy por debajo de lo que estaba, en 2019. O sea, los niveles pre-pandemia en promedio todavía no se han alcanzado. Y si nos fijamos por sectores, hay algunos que ya han mejorado mucho, la construcción viene mucho mejor, la industria viene mucho mejor, la producción de autos ha crecido muchísimo, pese a que la venta de autos todavía no ha crecido del todo, sobre todo por una caída del salario y porque no hay costos de reposición, no está tan claro. Entonces, toda la salida de los sectores y lo que han permanecido en terreno negativo fue muy distinto en cada uno de los casos. Todo lo que tiene que ver con el sector comercial se mantuvo bastante estable. La industria tuvo una caída muy baja y recuperó bastante. La liquidación de divisas fue muy buena. La construcción viene creciendo sobre todo por la brecha cambiaria. Lo que pasa acá es que la gente empieza de alguna manera a dolarizarse a 100 o a este tipo de cambio de 106 aproximadamente que tiene, a través de comprar, por ejemplo, en pozo. Entonces empieza a poner los pesos por ahí, eso le da dinamismo a la construcción todos los importadores tratan de importar lo más que puedan. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de devaluación que los hace de alguna manera empezar a anticiparse a eso y empezar a dolarizarse previamente. Por eso vos podés hablar con alguien de la construcción que va a tener un diagnóstico de la economía muy distinto a alguien que está trabajando en el sector hotelero y que ese a la vez va a ser muy distinto a alguien de la industria. ¿Cuál es el principal riesgo que tiene la actividad económica en este sentido y sobre todo a la parte importadora que venimos comentando? Es que le empiecen a cerrar del todo el grifo, que yo creo lo que va a pasar. Yo creo que se van a cerrar mucho las importaciones a costa de no devaluar en el cortísimo plazo. Pero ahora vamos a esa parte. Sí, vuelvo. Perdóname, dos cosas. Sí. Te iba a preguntar una, pero lo que dijiste en el último momento me interesó para profundizarlo. Entonces son dos cosas. Uno, justamente eso del cortísimo plazo. Entiendo, estamos en un escenario de navegación hasta llegar a un acuerdo con el fondo, me imagino que eso es. Entonces probablemente después del acuerdo pueda haber otras cosas. Sí. Mientras tanto, estamos en una economía de guerra, ¿no? Eso es lo que está diciendo, tenemos que aguantar los dólares que hay. Totalmente, es eso lo que estamos diciendo. De hecho, si vos te fijás, algo interesante en ese sentido, José, es que hoy la balanza argentina, digamos, externa, le está dejando a Argentina prácticamente 16 mil millones de dólares de superávit, o sea, entre bienes y servicios estoy hablando, para el año proyectado, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que te está diciendo es que a Argentina no es que le están faltando dólares por la parte externa. Argentina tiene un problema de que esos dólares que le entran, que son financieramente, digamos, estás muy positivo, los necesita el gobierno para terminar de repagar su deuda. De hecho, por eso hay tanto cepo y demás, porque tiene que comprar el gobierno para poder ir financiando importaciones, repagando a todos los organismos internacionales que les debe, al fondo se le viene pagando. ¿Cómo podría cambiar esta ecuación? La única forma que cambie esta ecuación es que se abra lo que se llama en economía la cuenta financiera. O sea, que a vos alguien te diga, che, yo te financio, yo pongo deuda, compro deuda argentina, y a partir de eso Argentina no se tiene que preocupar más porque haya un cepo cambiario tan fuerte, por lo menos. Seguramente sigan los bloqueos del dólar ahorro y toda esa historia, pero no necesitaríamos un cepo tan grande si hubiera acceso al mercado internacional. ¿Y por qué no hay acceso al mercado internacional? Básicamente porque lo fiscal está muy deteriorado, porque nadie cree que Argentina sea capaz de tener un superávit fiscal para poder repagar. Entonces, el problema que creemos siempre externo, en realidad es un tema fiscal y es un problema muy interno. Entonces, de ahí el problema es, no están faltando dólares en realidad. Lo que está faltando es consistencia
fiscal para poder decir, vamos a pagar, que alguien me crea y que alguien me financie este proyecto. Sí, ¿quién los Si no, usa? Está faltando quién los usa el fisco, no las empresas, digamos. exactamente. Fijémonos, por ejemplo, en 2017, vos tenías una cuenta corriente que era muy deficitaria, pero como tenías deuda, digamos, gente que te compraba la deuda argentina, podías financiar ese déficit de cuenta corriente y no tenías problema. Hoy tenés superávit en cuenta corriente, o sea, te entran más dólares de lo que se te van y sin embargo no podemos ni pagar en cuotas un pasaje. Entonces, la consistencia tiene que estar puesta en lo fiscal y es lo que le falta a todo este programa y ahora vamos a ver un poquito de eso. Y perdón, segunda pregunta, perdóname, no te Sí, dejo sí. avanzar. No, por favor. Hago un paréntesis para la gente, porque dicen que no se ve bien por ahí la presentación. Prueben lo siguiente, perdón. Arriba hay como dos flechitas así apuntándose una a otra en diagonal. Eso es para poner pantalla completa. Y después también hay una rayita con una flechita, eso les sirve para ocultar el chat. Entonces ahí van a ver lo más grande posible la presentación, no van a ver el chat, ponele, pero si quieren, eso a lo mejor les sirve. No, segunda cosa, a ver si vos tenés una intuición más clara, porque yo no tengo la menor idea de esto, porque viendo esta slide, esta que tenemos acá, tenés ese rojo muy fuerte de la llegada de turistas. ¿Vos tenés idea por qué está tan rojo y por qué está tan complicada la llegada de turistas ahora, digamos? Porque hace 2 meses estaban las fronteras cerradas, digamos, pero ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, en gran parte la llegada de turistas no repuntó como la salida de turistas. Digamos, cuando empiezan a abrir la frontera de Argentina, vuela directamente y la llegada de turistas no es tan directa. Primero es muy loco, perdón, porque para los argentinos el extranjero es carísimo y para el resto de venir a Argentina es regalado, o sea, deberían estar lloviendo los turistas. Vos sabés que históricamente la balanza argentina es deficitaria en términos turísticos. O sea, los argentinos salen mucho más al exterior y gastan mucho más en el exterior de lo que vienen a hacerlo acá, pese a que ahora estamos regalados. O sea, realmente estamos regalados para cualquiera que venga desde afuera. Entonces sí es loco. El asunto también que vas a tener una complicación es que con todo el tema de que quizás viaje menos gente por las restricciones que pusieron, también va a venir menos gente. El turismo es uno de los servicios que depende de que el flujo esté en ambos lados. O sea, si no salen aviones desde Argentina, no puede salir un avión vacío de Argentina para ir a buscar gente afuera y traerlo completo y volver a salir vacío, porque eso es un doble costo para la compañía aérea. Estoy yendo a un extremo de que salga vacío un avión, pero digo, si no se fomenta de alguna manera también esa salida de acá o se empieza a trabar esa salida de turistas, también estás de alguna manera trabando la entrada de turistas, porque el sector depende de los dos. Y eso es interesante a la hora de entender estas trabas que se ponen también que puede afectar la llegada. Bueno, perfecto, gracias. Vamos a esta parte. Vamos. Para lo que preguntaban en el chat, muchas preguntas sobre dólar financiero y demás. Esta es la parte donde hablamos esto. Vamos ahora. Y acá, José, vos tirame el salvavidas en cualquier momento. Bueno, hay un par de puntos que tenemos que ver acá. Primero, la emisión monetaria sigue siendo una emisión récord. Ahora no cerré el año de diciembre porque todavía no cerró, pero ya estamos viendo también que hubo 120.000 millones de pesos hace poquito que se inyectaron en la economía nuevamente por parte del Banco Central para el Tesoro. Un aumento de commodities que fue bastante, como les mostraba previamente, que fue de un veranito, pero que ahora empieza a dejar de ser por lo menos tan alto. Y vemos los desequilibrios que son fiscales, que vamos a empezar con eso. Fíjense del año 2009 para la fecha cómo viene el gasto público, de alguna manera cómo viene el exceso de gasto público, que sería el déficit que tiene la economía primario y financiero. Ahora, el plan del gobierno es mantenerlo prácticamente igual el año que viene. O sea, el 2022 va a ser muy parecido a según el presupuesto que mandaron. O sea, el año que viene, en términos reales, no habría ningún tipo de ajuste o se mantendría, según lo que están diciendo, aumentarían incluso los gastos, pero previendo que van a aumentar los ingresos solamente por crecimiento económico. ¿Cómo se ajustó? Levemente, voy rápido con esto. ¿Cómo se ajustó el gasto público durante este año? ¿Dónde se ahorró? En salarios públicos y en jubilaciones. ¿Dónde se expandió principalmente? Subsidios económicos. Adivinen qué es lo que te va a pedir el fondo entonces que hagas una vez que llegues a un acuerdo, que intentes llegar a ese acuerdo. Los subsidios económicos se van a empezar a retirar. El gobierno dijo ya que el mayor aumento dentro del presupuesto va a ser empezar a sacar subsidios económicos, sobre todo pensando en los energéticos, y lo quieren hacer de manera segmentada, aunque es muy difícil que lo puedan llegar a hacer de manera segmentada, por un tema más que nada de que
No hay una red instalada, digamos, medidores eléctricos en todo el país, no están bien calzados porque hay secreto fiscal incluso también entre los datos digamos, de bienes personales, o sea, de una propiedad, y los datos de flujo. Entonces es distinto cómo le cobras a una persona que tiene flujo y otra persona que tiene stock. En general, lo que suelen hacer los países es le cobra todo lo mismo y al que necesita le doy una asistencia mayor. Esto sería, por ejemplo, un complemento de la UH, pongámosle. Pero por ahora vamos a seguir en líneas generales con un déficit muy alto. ¿El problema cuál es, José? Que no te financia nadie. Lo decíamos antes. Mercado cerrado, no te financia nadie. ¿Qué opciones quedan? Deuda local o emisión monetaria. ¿Cómo quedó este año? ¿O cómo va este año, por lo menos, porque no ha cerrado del todo? Cuadro de la izquierda, financiamiento monetario. Plata que emitió el Banco Central en términos del PBI, en relación al PBI, porque es lo más correcto para medirlo. 2020, fíjense la guasada de plata que se emitió. ¿Pero por qué? Por el ATP, por el IFE, por todos los gastos que tenía el gobierno en relación a la pandemia. Uno hubiera esperado que eso se reduzca fuertemente. Sin embargo, cuando vemos 2021, la emisión monetaria está en 3,2 puntos del PBI, lo cual es récord desde 2011 para la fecha, lo cual te da a entender también que está generándote una pelota de peso 2020, 2021, que le pone presión a todo el resto. Y acá hay un dato interesante. El financiamiento, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se financió todo este gasto? Las barras grises nos muestran el déficit, las barras azules más claritas, la deuda local, las barras azules más oscuras, el financiamiento monetario. Lo que vemos desde junio, hasta junio, es que el mercado te venía financiando prácticamente la mitad de tu gasto. Cuando el gobierno le empieza a dar manija al gasto, mucha más manija al gasto, carta de Cristina en el medio, elecciones que se venían y no les estaba dando bien, el mercado deja de poder financiar tanto gasto que tenía el Estado y tampoco tenía necesidad de hacerlo ni ganas, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese financiamiento que en algún momento era 50 y 50, pasó a ser 24% del total. O sea, solamente el mercado te financió 24% del total del déficit, el resto fue todo emisión monetaria por parte del Banco Central hacia el Tesoro y con todas las tramoyas que hubo en el medio, ¿no? La pregunta es de esto, ¿cuánto te van a poder financiar el año que viene? Y el gobierno está esperando que haya 3 fuentes de financiamiento. Una partecita de emisión monetaria que sea más bien baja, mucho más baja que este 3,2 que estamos viendo, que sea cerca de 1 y pico. Otra parte que venga de organismos internacionales y un puntito más que te lo financie directamente la deuda local. La pregunta es, si no está ese financiamiento de afuera porque no arreglo con el fondo, hay dos opciones. Todo eso lo voy a tener que emitir más o lo y lo vas a comer con más inflación o el gasto lo vas a tener que ajustar más. O sea, si no hay acuerdo con el fondo, hay más ajuste, no menos ajuste. Eso es importante destacar. Y sí, más o menos bueno, están está previendo bueno que porque desde la retórica suele ir a lo contrario, pero justamente el punto Exacto. es ese. Argentina tiene un déficit grande que necesita cubrir. Y como vos dijiste, lo cubre o emitiendo más deuda, pero no nos prestan, con lo cual sería deuda en pesos local. O Que tampoco tenemos tanto estómago para comprar toda la deuda. La otra es no tenemos tanto estómago y aparte lo que pasa es que desplaza a otros. Entonces, a esa empresa otros, no se puede exactamente. financiar porque toma el financiamiento del Estado. O Totalmente, no hay tanto totalmente. financiamiento para el público porque lo toma todo el Estado, ¿no? Gran parte justamente del financiamiento a través de letras y demás se lo lleva el Estado. Entonces tenés Exactamente. eso, o sea, si no nos prestan, ¿qué es lo que está pasando? Una de dos, o todo ese déficit que lo acabas de mostrar hace un par de slides, lo llevas a cero, con lo cual tenés que bajar jubilación, en términos reales, o bajar Sí, 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 jubilaciones sí, sí. fuertemente, o bajar gasto público, o sueldos, o subsidios, digamos, tenés que pegar fuerte a todo eso para llegar al equilibrio, o seguís imprimiendo con el riesgo de espiral inflacionaria, ¿no? Y mientras te lo vas comiendo con inflación. Y el riesgo es Claro. ese, efectivamente, que cada vez estás coqueteando con una inflación un poco más alta. Entonces ya, ahora vamos a ir a ese punto de la inflación, pero ya es un 60% que el mercado empieza a decir, sí, 60% es lo más factible que suceda el año que viene, ¿no? Y Claro, eso ya empieza a ser un peligro mayor. sí. ¿Qué quiero mostrar acá con estos gráficos que son un montón, pero perdonen? ¿Qué es lo primero que vimos? Liquidación de divisas acumuladas. O sea, ¿qué pasó de enero a octubre? Básicamente tuvimos una liquidación de divisas que fue récord histórico. O sea, es muy improbable que estos precios de commodity se vuelvan a repetir de alguna manera con el área sembrada y todo lo que tuvimos un buen rinde y todo.
en relación, digamos, a lo que viene pasando a lo largo de la historia. Entonces, muy probablemente el año que viene tengamos menor liquidación, no mayor liquidación, o sea, menos dólares que ingresan. ¿Y qué le permitió hacer esto, digamos, que los exportadores liquiden todas esas divisas, obligados en gran parte, por supuesto? Que el Banco Central pudo comprar dólares, ¿no? Que son todas las barritas verdes que estamos viendo. Compró dólares prácticamente todos los meses hasta septiembre, que la situación se puso algo más peluda. Entonces, esa acumulación, esa pérdida de reservas que había tenido en 2020, la empezó a mejorar en 2021 y ahora se empezó a deteriorar de nuevo. Que es consistente con lo que pasa con las reservas. Compraste reservas y te las empezaste a devorar en todo este periodo. Pero sin embargo había llegado a 6.500 millones de dólares y ahora está cerca de 1.700, ya excluido el pago al fondo que hay que hacerle de los 1.800, porque ya lo contabilizamos. Pero la gran partida por la cual perdiste dólares es justamente porque interveniste la brecha cambiaria. Es muy improbable que puedas tener la misma fuerza en 2022 para intervenir la brecha cambiaria como lo hiciste en 2021. Entonces, si seguimos monetizando con pesos y no tenemos la capacidad de comprar reservas, es muy probable que la brecha aumente y no baje. Fíjense lo que había pasado el año pasado, que tuvimos en octubre de 2020 un dólar que hoy está muy similar a hoy, está cerca de 200 pesos, 195 estaba el blue en aquel momento, que le empezaron a pegar a la brecha comprando permanentemente bonos y de alguna manera vendiendo reservas, obviamente, que esto lo que te llevó es a que baje la brecha, pero eso fue temporal. Fíjense cuando sueltan la brecha, cómo todos los dólares se empiezan a unificar ahí arriba. Y la pregunta es, sí. Que tirar la pregunta incómoda, porque vos no estás viendo el chat, pero ya lo preguntaron como 70 veces, lo que pasa es que yo sabía que íbamos a llegar ahora, entonces no te quise interrumpir antes. Todo el mundo está hablando de la brecha, todo el mundo está hablando del tipo de cambio implícito en los CDRs, el CCL implícito en CDRs. Sí. Entonces, oficial por acá abajo, CCL por acá arriba, 100% de brecha. ¿Cuál es tu perspectiva específicamente sobre el CCL? Mi perspectiva es que vamos a transitar un diciembre más bien tranquilo, creo que lo estamos transitando más bien tranquilo, que esto empieza a pegar la vuelta en febrero y que si no hay un acuerdo rápido con el fondo y que sea más consistente, vamos a ir a una brecha todavía, algo más alta todavía. Así que mi perspectiva es esa, no de inmediato plazo, porque diciembre es un mes estacional de mucha demanda de pesos, pero sí que eso pega la vuelta y si no hay digamos, cierta certidumbre de qué es lo que va a pasar, yo creo que en febrero volvemos a tener brecha más acelerada si la estrategia es mantener el tipo de cambio. Pero déjame ir ahí porque justo es interesante eso. Quería ir justo a este punto. Fíjense lo que hacía el año pasado, lo que hizo el año pasado el Banco Central y cómo siguió hasta ahora. Todo lo que están viendo en azul es cómo fue la devaluación todos los meses. Y acá es lo que proyecta el mercado hoy. ¿Bien? O sea, esto rojo es proyección, azul es lo que pasó hasta el momento. Lo que venía haciendo básicamente, si la inflación era 3,7, más o menos vamos a devaluar 3,7, si era 2, vamos a 2, si era 3, vamos a 3 y pico. O sea, venían devaluando en relación a lo que pasaba con la inflación. Abril, vemos que la situación ya se estaba poniendo más fiera, que estaban dando mal las encuestas, que la inflación se estaba disparando. Empezamos a frenar el ritmo de devaluación. Y pese a que la inflación iba al 3%, el gobierno dijo no, vamos a mantener la devaluación en 1. Ahora empezó a levantar un poco más, fíjense cómo da noviembre y diciembre, pero lo que el mercado espera es que en enero empiece a suceder esto, que devalúe 4, que en febrero devalúe 3,9, que en marzo devalúe 4,8%, que sea un primer semestre de mucha más devaluación y que después se empiece a desacelerar. Acá hablando del oficial, ¿no? Por las dudas. Por las dudas perdón, sí, el oficial. Estamos hablando del oficial acá. Correcto. Estamos hablando siempre del oficial, que esto es importante, digamos, José, porque acá hay dos perspectivas para el tipo de cambio. Una es, voy haciendo un crawling peg permanente, que es esto, voy devaluando todo el tiempo un poquito, que tiene el riesgo de que nunca sepas cuándo termina esto, ¿no? Entonces la gente siempre se va anticipando, van aumentando los precios previamente y corres con una inflación mayor. Y la otra es que vayas, como en el año 2014, que empezaste a devaluar todos los meses un poco, pero como no dejabas de perder reservas, terminás devaluando de un saque un 20%. Le echás la culpa a quien sea, ¿no? Después de eso. No es tu culpa, pero bueno, terminás devaluando 20%. Pero si lo miramos en términos reales, que es el gráfico de la derecha, esto es siempre dólar oficial ajustado por la inflación nuestra y por la inflación
y por el, digamos, el valor de las monedas de otros países con los cuales Argentina comercializa, ¿no? Entonces, lo que se ve ahí es que el 1-1 de Argentina, ese 1-1 que tuvimos hasta el año 2001, de hoy son 68,8 pesos. O sea, es como si hoy la economía funcionara toda a un dólar de 68, ahí sería nuestro 1-1 que tuvimos en aquel momento. Y cuando se devaluó de aquel entonces, ajustado por inflación y por todas las monedas, nuevamente reitero, nos fuimos a un dólar de 205. O sea, el dólar de la salida de la convertibilidad, en el cual dejó desempleo por el aire, salarios por el piso, jubilaciones por el piso y demás, nos fuimos a un dólar de 205 pesos. O sea, hoy la economía argentina tiene un dólar financiero que es el mismo del de la salida de la convertibilidad o muy parecido al de la salida de la convertibilidad. Lo cual te da a entender de alguna manera que es un dólar que no es necesario para esta economía, porque es una economía que no tuvo la ruptura tan fuerte que tuvo en aquel momento con el Fondo Monetario y toda la historia que tuvo que ajustar todos los desequilibrios de un saque, sino que es una economía que se está rigiendo por la gran incertidumbre que hay y por toda la emisión que hubo. Con lo cual, si sigue la emisión y sigue la incertidumbre, digamos, es muy probable que esta brecha continúe ampliándose y no tenga por qué ir para atrás. Y si vemos el oficial, estamos en los mismos niveles de la salida del cepo cambiario del año 2015. Kicillof lo deja con 74 pesos por dólar, llevado a hoy, en aquel momento eran 8 pesos, lo llevamos a hoy, son 74 pesos, devalúan para salir del cepo y están en el mismo tipo de cambio de ahora. O sea, es un tipo de cambio que si hay confianza, no tiene por qué seguir devaluándose a una velocidad enorme. Pero, reitero, sin confianza y con el aumento permanente de la asistencia monetaria, esto le pone mucha mayor presión a la brecha cambiaria, ¿no? Y ese es el gran punto. Para redondear entonces esta parte de dólar, porque veo que después vamos a ir más a inflación y otras cosas. En síntesis, aquellos de ustedes que están comprando CDRs específicamente con el objetivo de protegerse contra el tipo de cambio, mi conclusión, corregime si está mal la conclusión que saco, es podrá haber algún pequeño ajuste de corto plazo, pero tu visión a partir de febrero y demás es que la brecha sea grande y la brecha no se va a agrandar porque cae el oficial, sino porque va a subir el CCL. Entonces, debería seguir protegido con estos instrumentos, ¿no? ¿Está bien Correcto. mi interpretación? Sí, la interpretación está perfecto. Ojo que eso es con un escenario de que no cierres y que empieces a postergar toda la negociación, ¿no? Me parece que Ok. si el escenario cambia y es, che, la verdad nos sentamos con el fondo, trajimos un plan consistente, nos van a llegar 7.000 palos para empezar a estabilizar esta situación y todo lo demás, yo te digo, bueno, ahí no me parece que el dólar tenga demasiado para subir la brecha porque ya está en niveles altos. Está Pero buenísimo fíjense que esto. ajustado Dale. por lo que fue el año pasado, que yo era 195 que te mostraba, es como si hoy estuviéramos con ese tipo de cambio de 270. O sea, Claro, llegamos a estar muy encima de esto, ¿no? claro, claro. No, es buenísimo que está bien, este detalle, decir, atentos a tal cosa. Viste, bueno, yo estoy en el mercado, todo el tiempo nos pasa que vos tenés una conclusión con la información hasta este momento. Claro, Mañana pasa una cosa y medio como que te contradice todo lo anterior. Y uno lo que Quedaste tiene que mal, hacer es ir siguiendo el día a día. Entonces, con lo que sabemos hasta ahora, la conclusión es esta. Contingente, se abren dos caminos que ya lo vamos a ver más adelante, le cuento a la gente. Después los caminos se bifurcan, como el cuento de Borges, los jardines, el jardín donde Totalmente, los senderos se bifurcan. Digo. Un totalmente. camino con acuerdo, un camino sin acuerdo, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Yo lo que sí creo, José, en este caso, me parece que vamos a ir a una licuación, o sea, vamos a ir a un tipo de cambio más alto seguro. O sea, yo creo que este camino, no sé si se va a dar con estos números, pero sí vamos a ir a una economía que empiece a levantar el tipo de cambio mucho más aceleradamente, oficial siempre estoy hablando, ¿no? Pero creo que en una primera instancia puede no tener impacto en la brecha, pero si no hay acuerdo después, la brecha tiene mucho tiene para seguir subiendo, ¿no? Pero me parece que el camino del dólar oficial, solamente el dólar oficial, es ir recorriendo un esquema de aumento de evaluación, del ritmo de evaluación, y lo que quiere evitar el gobierno es que ese aumento de todos los meses termine siendo un salto discrecional. Esa es la pelea que tiene el gobierno hasta consigo mismo, ¿no? Y hay un punto acá que cuando vemos el dólar futuro, lo que se ve al día de hoy, actualizado esto, lo que se ve básicamente es que el gobierno dice, a diciembre del año 2022 va a haber un tipo de cambio de 131 el oficial.
ese tipo de cambio es el que hoy ya se está vendiendo en el mercado a 130. Digamos. El mercado de futuros te dice, oye, ese dólar, pese a que hay intervenciones del Banco Central y todo, como estamos viendo acá, que hay venta de futuros de dólar, ahora bajó un poquito esa posición, lo que se ve es que el mercado ya está comprando ese dólar para junio. O sea, no le cree nadie, digamos, con este nivel de tasas y arbitrajes y todo lo demás, que el dólar vaya a estar a 131, pareciera que no es un escenario que está comprando el mercado, lo cual es importante porque se alcanzaría para mitad de año si todo este esquema que veníamos diciendo ahora se respeta de este tipo de evaluaciones, ¿no? De cómo vienen hasta el momento. Y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer arbitrajes. El otro punto es la inflación, ¿no? La inflación es un punto trascendental, digo acá, y te voy a trasladar una pregunta en este sentido, José, porque lo que vemos es, todos los meses sube la inflación, acá estamos viendo las barritas, sube la inflación y en su momento, como decíamos previamente, sube el tipo de cambio, ¿no? Entonces, los momentos en los cuales hubo una suba muy fuerte del tipo de cambio, la inflación también aumentó. Sube la inflación, sube el tipo de cambio, sube la inflación, sube el tipo de cambio, que son las pelotitas es la devaluación, las barras es la inflación. Y fíjense cómo el gobierno tenía la idea de devaluar igual que la inflación, devaluar igual que la inflación, hasta abril, como lo marcábamos antes. Ahora la inflación es cerca de 3 y pico y tenés una devaluación muy por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el ancla nominal de tener el dólar oficial frenado al gobierno ya no le está funcionando como antes. Tenemos una inflación de 51, parecido a la de 2019, pero con los precios por cualquier lado, como estamos viendo en el gráfico de la derecha. Electricidad y gas por un lado, dólar por el otro, indumentaria que corre al 60, productos medicinales al 63, vivienda al 30. O sea, todos los precios de la economía se están distorsionando con una economía que tiene la inflación núcleo que no baja de 3 hace 14 meses, pese a que tengas el tipo de cambio frenado. O sea, no está funcionando el ancla nominal y eso es un problema para el gobierno porque se le están quemando un poco los papeles en este sentido, ¿no? Y mi pregunta acá, José, te sumo, es, la inflación que conocimos esta semana fue de 2,5%, menos a lo que preveía el mercado, que estuvo más cerca de la núcleo, que fue 3,3%, que la núcleo es la que no tiene productos estacionales, no tiene productos regulados por el gobierno, o sea, la inflación verdadera, podríamos decir, 3,3. Y la inflación general dio 2,5, de que de alguna manera es cómo se empiezan a acomodar los bonos, la Badelar y todo eso a partir de esto, pero tuvo un componente muy fuerte de precios cuidados, algo que no pasaba. Antes de una torta de 100 productos que se relevaban, un yogur y otro yogur, ahora empezamos a agarrar el de precios cuidados, eso empezó a tomar parte de la torta y fue 13% del total del Gran Buenos Aires, lo cual te da a entender que se está empezando a tomar una canasta más de referencia de precios cuidados que no, y puede ser un golpe para los bonos SER, ¿no? No sé cómo lo ves vos. A ver, los bonos SER tuvieron un muy buen recorrido en las últimas semanas. De hecho, nosotros todos los meses publicamos 3 portafolios sugeridos de Argentina por perfil, uno conservador, uno moderado y uno agresivo, y en todos esos portafolios, desde el mes pasado, ya en realidad nos está quedando viejo el mes que viene, la semana que viene vamos a sacar la actualización. En todos esos nosotros tenemos mucha posición en bonos SER. Ahora, esos bonos SER que teníamos en ese portafolio ya quedaron desactualizados porque performaron muy bien, tuvieron mucha suba de precio y quedaron con una tasa negativa. Nosotros teníamos los más cortos y quedaron con una tasa negativa. O sea, básicamente, quien invirtió en eso le fue bien porque subió el precio y, va a poder, y ganó por eso. Pero quien quiere entrar ahora te da una tasa negativa, quiere decir que te da ser menos algo y no ser más algo. Entonces, fueron estrella los bonos SER justamente porque la gente decía, se viene la inflación. Con estos niveles de bonos SER, a mí no me llamaría la atención que haya algún acomodamiento que vuelva a caer un poquito el precio de los bonos. De hecho, ayer hubo alguna Ahí podemos ir a este eso. gráfico justo para charlarlo. Claro, Si querés que lo perfecto. tenemos acá, mirá. Perfecto. Lo que sí me parece, yo todavía no lo interpretaría como, cayeron los bonos SER porque ahora pensamos que la inflación... Hay un tema que es cierto, los precios estaban muy altos, entonces cualquier indicio. Y por otro lado, pensar en términos de, digamos, yo soy, no sé, ministro de Economía, lo que sea, si yo fuese ministro de Economía, lo que sea, y me importa específicamente que la inflación me dé bajo, que es un poco las medidas que se están tomando muchas medidas para que el índice te dé bajo. Entonces, el índice de bajo, claro. O sea, componente muy alto,
utilities, o sea, servicios públicos. Entonces, servicios públicos planchados. Componente muy alto, dólar. Entonces, dólar planchado. Otro componente muy alto, precio de comestibles. Es más fácil pisar y llegar a un acuerdo con 25, 30 o 40, que son justamente los específicos que mide el INDEC, con todo. Entonces se concentraron en eso. Es una medida, no hubo, o sea, metodológicamente es correcto lo que hicieron. Por ahí nosotros sabemos que si no consumimos nada más que eso que está en la canasta del INDEC, por ahí tu inflación es un poquito más alta, Claro. y lo que tenés que tener en cuenta. De todos modos, a mí en este momento y a estos niveles de precio, y perdón, y ya te devuelvo la pelota porque No, es sí, una te iba a hacer barbaridad, una pregunta también. a estos niveles de precio, sí ya tenés un mayor equilibrio. Me parece que ya no está tan claro como estaba hace 3 semanas o 4 semanas, que vos tenías que ir por los bonos SER. Ahí me parece que empezamos a jugar un poco con las expectativas de SER por un lado, bonos SER inflación por un lado, y bonos vinculados al dólar por otro, porque también tenés un posible salto, que lo mostraste vos en las slides anterior, un posible salto de devaluación mayor, digamos, ¿no? Entonces ahí ya, si yo te digo a vos, Santi, de acá a un año yo te pago SER menos 1% o dólar menos 7%, ¿vos qué preferís? Y bueno, Y ahí, ¿cuánto creo que va a sí. subir el dólar? Bueno, y ahí ya empezamos con esas especulaciones, ¿no? Ahora, los bonos dólar link están rindiendo negativo ahora. También, porque todos los bonos dólar link son cortitos, no se han Son cortitos, emitido. O sea, claro. vos tenés bonos SER Exacto. hasta el 2038, me parece. Tenés bonos Claro, SER muy claro, largos. exactamente. Los bonos dólar link Exacto. son todos cortitos, entonces vos los comparás también con los bonos SER cortitos, los que tienen un año y pico. Claro, Entonces tu menú exactamente. es ese hoy. Como no SER, es ese. SER neto o SER menos uno, o inflación menos también, que en su momento, antes de subir los bonos SER, subieron los bonos dólar link porque también la especulación era que se iba a escapar el tipo de cambio. Totalmente, totalmente. Que esa especulación medio que sigue ahora, ¿no? Lo que Sí, nosotros queremos, tiro un tema más que tiene que ver con las tasas de política monetaria. Yo les dije antes, 2020 36% de inflación, tasa en 38, 2021 estamos terminando con 52% de inflación, tasa en 38%, o sea, la política monetaria no parece tener demasiado efecto. Si uno ve lo que pasó con un plazo fijo todos los meses, excepto el mes de agosto y el mes de noviembre, que dio por estos efectos que contamos recién, eh, algo positivo, en general tuviste una tasa negativa todo el tiempo. Lo que yo creo que va a pasar para empezar a evitar un poco el arbitraje permanente es que si esta tasa de devaluación se da, o sea, si vemos que el dólar empieza a aumentar más rápido su tasa de devaluación, entonces lo más probable que suceda es que las tasas también empiecen a aumentar en paralelo. De alguna manera, para empezar a arbitrar eso y que no haya permanentemente financiamiento en pesos para terminar comprando dólares, ¿no? O instrumentos en dólares o todo lo que fuere. Entonces, esta estrategia de subir el tipo de cambio más va a tener que venir acompañado, debería tener que venir acompañada de un aumento de la tasa de interés, algo que es probable que suceda en los próximos, si la estrategia cambia a partir del año que viene. Por otro lado, bonos en dólares, yo les dije, empezamos un poco comentando la charla de la inconsistencia fiscal. Esto se sigue reflejando en los bonos en dólares, tuvieron una caída muy fuerte en mediados de noviembre, recuperan algo de lo perdido, pero la verdad es que seguimos, José, en paridades bajísimas en términos sí. de bonos en dólares, ¿no? Hablando del AL30 y el GD30, y con un riesgo país que estamos 5 veces por encima de los países emergentes. Hay algunos que lograron, por ejemplo, el caso de Ecuador, que estaba muy parecido a Argentina, empezó a comprimir un poco más, pero sigue alto. Lo cierto es que Argentina está medio jugando solo acá, más que Venezuela, obviamente, pero esto lo imposibilita de salir al mercado a financiarse, porque implicaría financiarse una tasa del 20%, hoy es directamente imposible. Acá, Santi, para comentar algo más sobre los bonos, déjame introducir una tercera categoría de bonos, que son los bonos Sí, indexados por dólar. Que correcto. de eso creo que hace un par de días nada más que se empezó a hablar, y me parece que se va a hablar cada vez más. Porque justamente estos bonos venían muy atrasados, porque vos nos mostraste, creo que en la segunda slide, allá por el principio, cuando mostraba cómo la tasa de interés en Argentina se mantuvo Claro, constante. Entonces correcto. vos, esos bonos tienen un buen rendimiento, porque si vos considerás, suponés constante la tasa dólar, hoy te rinden algo de 50, estoy buscando acá en la tabla, te rinden, bueno, depende uno, entre 45 y 50 puntos.
estos bonos, pero ese rendimiento se da con una tasa dólar planchada en los niveles ahora. Entonces, una de las posibilidades que se maneja, justamente en base a lo que se puede hablar con el fondo, y que por otro lado tiene toda la lógica, es que vos no puedes tener una tasa real negativa tan baja. No puedes tener. Entonces, si eso se toma, si esa hipótesis se toma, podríamos tener una corrección de tasas. Y estos bonos particulares seguramente vayan a tener una mejor performance en el corto plazo. Entonces, a medida que se empiece a correr más la bola de que por ahí suben las tasas de referencia, estos bonos podrían empezar a performar mejor seguramente. Bien, buenísimo, buenísimo el punto. Gracias, José. Y el otro punto es las acciones, ¿no? Que de alguna manera tienen una connotación ahí, una correlación negativa con lo que sucede con el riesgo país. Lo que vemos es que cuando el riesgo país es muy alto, las acciones en general tienden a deteriorarse permanentemente. Hoy estamos hablando de un Merval cercano a 400 puntos, con un riesgo país de 1.700 puntos, que estamos muy lejos de los 1.800 que habíamos alcanzado previo a la crisis cambiaria que tuvimos en 2018, con lo cual si esta situación empezara a comprimir un poco más, si hubiera más confianza de la parte fiscal y demás, el total de acciones también tendería a volver a aumentar. El asunto es que me parece que hay que ahora ser selectivo en este caso, ¿no? Si vemos un poco lo que pasó desde hace 3 años en términos de acciones, no hay acción que esté, digamos, están todas las acciones muy, muy golpeadas en general, ¿no? Estamos hablando de caídas del orden del 60, 70%. Respecto a un año hay una leve recuperación de algunas en el último año. Y cuando vemos lo mensual, tuvimos un resultado más bien negativo de todas las acciones, un mal mes para las acciones argentinas, sobre todo cuando hacemos la medición en dólares, pese a un mercado también global algo más complicado. La pregunta es, ¿acá hay para recuperar? Sí, pero también me parece que hay mucho tiempo para clavarse acá, José. No sé cuál es tu mirada en este sentido. O sea, si no hay mucho arreglo, vos tenés de la economía, tenés para perder plata, para perder tiempo por lo menos. No sé si plata necesariamente, pero tiempo seguro. Sí, a ver, estoy de acuerdo con lo que decís. Es cierto también que el último año y medio de tu costo de oportunidad fue muy alto, porque si vos te parabas en un mercado local que en dólares más o menos se mantuvo, no fue grande lo que subió, y tenías un mercado extranjero que empujaba de lo lindo, vos tenías un costo de oportunidad, justamente. Ahora yo tengo más dudas sobre el mercado local, y si te parece, déjame hacer 2 comentarios. Sí. Uno para cerrar la parte de acciones locales, otro para cerrar la parte de acciones de Estados Unidos, y con eso terminamos viendo de lo de inversiones y después pasamos a la perspectiva de negociación con el fondo para terminar. Dale, porque, perfecto. De nuevo, acá en el chat están preguntando bastante eso. Acciones locales, argentinas. Mi perspectiva, vos tenés un par de alternativas para una persona. Las dos son más o menos agresivas, acciones argentinas son más o menos agresivas, algunos son algo agresivos y otros muy agresivos. Lo algo agresivo, todavía tenés compañías que pese a la caída en los precios y demás, tienen buenos balances, les va bien, tienen buenos resultados, les va bien, son sanas, digamos. Esas compañías son principalmente las de materiales. Estoy pensando en Aluar, en Loma, en Ternium, todas esas. Entonces, para alguien, de nuevo, tu perfil, tu espectro no es de conservador agresivo, sino de moderado agresivo. Para esas personas más en el centro puede ser una alternativa. Para alguien mucho más agresivo, ahí decís, bueno, ¿y qué va a pasar con las tarifas? Uno de los puntos claves, cuando vemos en qué gasta el Estado, gasta en cosas que son difíciles de desarmar, porque tendría que bajar jubilaciones, con el problema que es eso, o bajar las ayudas sociales, con el problema que es eso, o bajar sueldos de empleados públicos, con el problema que es eso. Digamos, tendría que meterse en todas cosas muy complicadas de desarmar, o dejar subir un poco las tarifas. Que no va a ser simpático, por supuesto no va a ser simpático, hace 3 o 4 años el gobierno de Macri lo hizo y nadie estaba contento. Pero parece un poquito más fácil de aplicar que lo otro. Si esto fuese así y se reacomodan las tarifas, probablemente tengamos nosotros en empresas de servicios públicos, como Denor, como Pampa, todas esas compañías, alguna mejora. Entonces, para alguien más agresivo, jugándosela a esto, quiero ser claro, podría ser una buena alternativa. Y acerca del mercado global, porque también hubo muchas preguntas de CDR, primero, CDR como un todo. ¿Nos gustan? Sí, nos gustan. Hablamos de la protección cambiaria, nos gusta eso. Ahora,
los CDRs también son amplios, porque tenés tecnología, tenés petrolera, tenés qué sé yo, de todo. En este momento, y dadas las idas y vueltas del mercado y la incertidumbre, salvo que vos te las quieras jugar manifiestamente a algo y digas, no, ¿sabés qué? Las tasas se van a mantener, van a ser lo más baja posible, bueno, vamos a todo lo que sea crecimiento, entonces comprar, no sé, Square, todas esas empresas así tecnológicas bien de crecimiento, salvo que te las quieras jugar a eso, si vos querés tener un portafolio más equilibrado, seguramente encuentres una mejor oportunidad en lo que es valor, lo que llaman compañía de valor. ¿Cuáles son las compañías de valor? Las que son sólidas, las que ganan plata, las que tienen un mercado súper diverso. Entonces vos acá tenés CDRs como, digamos, Walmart, Coca-Cola, Nike, no sé, Procter & Gamble, todas esas grandes compañías, si ustedes se fijan, incluso en la última semana, últimos 10 días, fueron las que mejor performaron, porque muchos inversores, ante la incertidumbre, dijeron, bueno, voy al valor. Voy a valor, voy a lo que vale porque el negocio es sano y se posicionaron ahí. ¿Ok? Bueno, perdón este interludio, pero no quería dejar de mencionar esto. Y ahora Perfecto. sí vamos, yo a Santi le dije, por favor, esto es lo que a mí más me gusta. Vamos a esto. Vamos a hacer el fondo y cerramos con esto. Bien, bueno, primero, ¿dónde estamos parados nosotros? Nosotros estamos parados en diciembre de 2021. ¿Cuál es el escenario de vencimiento que hay para el año próximo? Básicamente, hay que pagarle al fondo 19.318 millones de dólares, 18.000 millones son de capital, 1.251 son de intereses. En el primer trimestre hay que pagar 4.000 millones de dólares al fondo y en total 5.700. Yo no sé cómo está tu memoria, José, pero yo te dije más o menos que terminado diciembre, terminábamos este año con 1.700 millones de dólares más o menos de reservas netas, con lo cual yo te diría que ya para febrero la situación ya está complicada. O sea, si hubiera habido un acuerdo ya está con el complicado fondo, ahora, digamos, para febrero va a estar en cero. Va a estar en cero, con lo cual es una complicación. Hubo momentos de nuestra historia en la cual las reservas estuvieron en cero y no necesariamente hubo una crisis bancaria, sí, pasó. En 2015 llegamos a reservas netas negativas, pero con la expectativa de cambio de gobierno y todo lo demás, no hubo complicaciones. Pero hay momentos en los cuales se usan de alguna manera estos encajes para terminar pagando, en vistas de que se va a recomponer el caudal de reservas y todo se va a poder repagar. Pero estamos jugando una situación límite, ¿no? Sobre todo cuando hay poca confianza. Pero ¿qué es lo que se ve acá? Básicamente, todo lo amarillo es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si no se despeja la situación con el Fondo Monetario Internacional, Argentina, en este escenario es imposible que le pueda pagar. Entonces, la pregunta es, ¿vas a un acuerdo con el fondo o no vas a un acuerdo con el fondo? Si no acordás, directamente le defaulteás o empezamos con el tema de los waivers. ¿Qué son los waivers? Empezar a postergarle. El asunto es que si vos le empezás a postergar, al fondo vas a tener un problema, que es que no te van a prestar plata. Y yo les dije al principio de la charla que el gobierno está esperando 7.000 millones de dólares de afuera. Que si no vienen, eso va a significar menos gasto público obligado o igual gasto público, pero con más inflación para licuar. Entonces, si no se quiere un acuerdo con el fondo, yo creo que se quiere, porque se viene pagando todos los meses permanentemente al Fondo Monetario, lo cual es el principal acreedor durante todo este periodo entre capital e intereses. Yo creo que va a haber un acuerdo con el fondo en este sentido. Me parece que van a postergarlo, que quizás no sea el mayor acuerdo de todos, pero si pensamos un poco cómo la estructura de créditos que tiene otorgado el Fondo Monetario Internacional hoy, tiene créditos otorgados a 93 países y hay un solo país que ocupa el 30% del total de ese préstamo y es Argentina. Entonces, en ese caso lo que te da a entender de alguna manera con estos 44.000 millones de dólares que se le prestaron a Argentina es que el fondo no puede volver a darle plata a la Argentina si no hay un acuerdo que sea más o menos consistente. ¿Qué significa un acuerdo más o menos consistente? Lo que venía pidiendo hace un tiempo, que es que se reduzca el empleo público en cantidad, que haya un consenso fiscal con las provincias, que aumenten las tarifas, revisar el alcance de las asignaciones familiares, revisar la fórmula de movilidad jubilatoria, bajar el impuesto a las ganancias a las empresas. Acá dice aumentar, en realidad es bajar el mínimo no imponible de ganancias, o sea que alcance a más personas ganancias, eliminar el impuesto al cheque, bajar ingresos brutos provinciales. Todo esto serían los cambios que ya hubo revisiones para la Argentina. ¿Qué es lo que busca la Argentina?
Básicamente que haya cláusulas mínimas, que vengan revisiones anuales, que baje la tasa de interés que se le cobra a la Argentina y que le dejen hacer por sí sola el ajuste fiscal. Lo que le va a pedir el fondo es tener que hacer una reforma previsional, una reforma laboral. Vamos a ir trimestralmente a la Argentina a revisar que estas cosas se estén cumpliendo, y lo único que se le permitiría a la Argentina, raro porque el fondo no le gusta, es tener un tipo de cambio desdoblado. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Vas a tener una meta de acumulación de reservas, pero no necesariamente tenés que tener un tipo de cambio unificado, como si se hubiera pedido en otros programas, ni que sea libre. El fondo, algo que incorporó de lo que fue el antiguo acuerdo con la Argentina, es el dólar no puede ser estrictamente libre, no pueden tener acceso todos como pasó previamente, con lo cual se permitiría que tenga un tipo de cambio desdoblado o con ciertas trabas. Pero si este camino no se recorre de un fondo monetario, digamos, que imponga ciertas condiciones al programa de la Argentina, tasa de interés positiva, lo decían el otro día y lo volví a decir José ahora, revisión del gasto público, digamos, de que él se está gastando la plata, no te van a dar plata para que la despilfarres. Entonces, todas esas cosas que nosotros veíamos de, che, las tarifas están todas pisadas porque las están subsidiando y demás, dejarían de existir en un acuerdo con el fondo, o existirían en una magnitud muchísimo menor, o había que ser muy selectivo de a quién se los da. Si eso no ocurre, reitero, no nos entra la plata y eso va a tener que ajustar por algún lado, o más inflación o ajuste por otro lado de las cuentas, ¿no? Bueno, a ver, como era de esperarse, lo que te va a pedir el fondo es un orden y dentro del desorden que es Argentina, pasar a un orden, los cambios son rotundos, ¿no? Entonces, Totalmente, porque puede ser muy totalmente. traumático para Argentina cambiar el sistema de jubilaciones, cambiar acomodar tarifas, digamos, o sea, sí, creo que nos espera, como sea, nos esperan un par de años complicados. Lo que pasa es que en un caso sería complicados y en un sendero descendente, y otro, el estamos mal pero vamos bien. Sea Ahora, como sí, sea, ¿no? sí, lo que sí te despejás es lo principio que hablábamos. Fíjate si vos sacás todas las barras amarillas y estas azules de acá. Digo, el fondo deja de ser un problema para la Argentina en los Claro. próximos años, y Argentina no tiene vencimientos fuertes hasta 2024 después. Entonces, ahí vos te das una idea de que si esto se posterga, Argentina no tendría por qué tener un problema no tendría por qué estar tan asfixiado de lo externo, pero tendría que ir a corregir lo fiscal. Entonces el desafío ahora pasa por lo fiscal de alguna manera, ¿no? Que obviamente va a estar condicionado por lo que suceda con los precios de commodities, porque ahí te entra más plata de retenciones y todo lo demás. Pero un acuerdo con el fondo, a Argentina le permite transitar un año sin tantos controles, sin tantos cierres de importaciones y demás, Claro. que le permita mejorar la actividad económica, ¿no? Que ahora termina con un buen arrastre para este año, pero no necesariamente se va a sostener el año que viene si vos tenés una disparada del tipo de cambio, Sí. porque la situación no la controla y tienen que emitir más pesos. O sea, un pequeño aire mientras empezamos a acomodar las cosas. Por eso tiene su parte positiva. Yo no creo que Argentina vuelva al mercado internacional de deuda, ni mucho menos. Creo que la confianza está destruida, lo cual no le va a servir para refinanciar, pero puede transicionar 2 años sin tener que pagarle al fondo, y eso le va a permitir soltar algo más las complicaciones cambiarias, que no va, o sea, no se va a eliminar en el impuesto país, no van a bajar el impuesto a las ganancias esas, pero van a permitir que las empresas por lo menos puedan tomar algo de deuda, repagar sus deudas. No creo que girar dividendos, eso en Argentina ya está directamente muerto, pero te van a permitir de alguna manera un acceso más normalizado, por lo menos en la parte productiva, ¿no? Que es un poco lo que te permitiría este acuerdo para que la Argentina transite un camino de un crecimiento leve siempre, pero que no tenga que romperse a partir de no acordar con el fondo. O Esto, sea, que estamos complicados, ya sabemos. A ver, te voy a apretar sí. acá, creo que dejamos de compartir y ahí está. A ver, ¿dejé? ¿Me ves de nuevo? Te veo de nuevo, perfecto. Genial. O sea, que estamos complicados, ya sabemos, por algo estamos donde estamos, pero sí, tomo positivo, decís, puede ser difícil o va a ser difícil, pero hay salida todavía. Hay Hay salida salida, sin por que termine supuesto, en hay una salida. crisis, sin que sea grave. Hay que Correcto, hacer las cosas bien, exactamente. pero se puede. Bueno, hay que tomarse en serio esto. Digo, lo que sí no va a pasar es que el fondo te diga, te doy 7.000 palos y usalos como Y hacer quieras, lo que seguir quieras. subsidiando, que la gente compre. No, eso olvidémonos porque no va a pasar. O sea, la Claro. opción es, no te doy nada porque no quieres hacer las cosas, bueno, arreglátelas como puedas. Quizás viene un préstamo desde, no sé, el otro día decían Emiratos Árabes, bueno, no sé, ahí por ahí, Sí. pero digamos, no pareciera que vaya a pasar,
porque el fondo está, de alguna manera, es el que convalida a los demás países de, che, Argentina está haciendo las cosas bien o está intentando, entonces de alguna manera le podés prestar. De hecho, acá algo que se dice es, China le va a prestar a la Argentina por otro lado, entonces no hace falta acordar con el fondo. China es el tercer socio del fondo. Es muy importante la presencia de China en el fondo. No es que es ajeno y que es un país aparte, digamos, que no tiene nada que ver. Entonces no está exento lo que suceda con el fondo a préstamos de otros países, ¿no? Claro, genial. Bueno, sobre este tema del acuerdo con el fondo, estamos por sacar un reporte especial que, bueno, hoy es jueves, me imagino que el lunes de la semana que viene lo sacaremos, justamente para explicar un poco esto que dijo Santi del esquema de pagos, pero también qué implica llegar a un acuerdo, qué pediría el acuerdo. Vamos a analizar algunos casos de otros países que tuvieron un acuerdo reciente, a ver si les sirvió o no les sirvió, digamos, para qué estamos haciendo todo esto si después no sirve, cómo le fue, te lo voy a qué pedir. pedía. Sí, obvio, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, todo eso, ustedes saben, en el sitio, en la sección de research, ahí subimos todos los reportes. Por ejemplo, a lo largo de esta charla hablé de los portafolios sugeridos, están ahí, o este informe, no solo en el sitio, en el canal de Telegram, especialmente toda la información más de trade lo tenemos en el canal de Telegram, y bueno, en muchas otras redes sociales, en casi todas nos hacemos saber. Así que bueno, estamos un cachito pasados, por eso debo cortar, disculpen, yo sé que, mira, te digo, Santi, evidentemente estuvo buenísima tu charla. Normalmente vos ves una curva de que la gente se conecta y en algún momento se empiezan a desconectar porque dice, bueno, me estoy aburriendo, me voy. Estuvimos al palo toda la charla, bien, así bueno, que te agradezco mucho. Estuvo muy bueno, te agradezco mucho. A todos se quedaron. Sí, no, genial. Así que bueno, excelente el panorama. Algunos habían preguntado si esto se va a compartir o no se va a compartir. Sí, se comparte, eso después van a poder ver la grabación, lo vamos a subir a YouTube y demás. Así que bueno, encuestita que dejamos acá, por favor, si nos pueden contestar a ver qué les pareció la Los charla. estoy mirando, así que. Nos estoy mirando a ver si lo invitamos de nuevo a Santi, no lo maten, porque si no lo invitamos más. Pero bueno, muchísimas gracias, Santi, me encanta. José, millones de gracias a vos y a todo el equipo de IOL, que siempre está bueno hacer cosas en conjunto. Así que millones de gracias. Bueno, saludos a todos. Chau, chau. Buenas tardes, Nos vemos. Chau, chau.